Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro curso de Antropología Cultural y Sociología de la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. Con este video comenzamos 6 teleclases con las que cubriremos un amplio pero fascinante contenido enfocado en el estudio de la cultura y la sociedad. La asignatura se divide en 2 partes. La primera, con el nombre de Antropología Cultural, se enfoca en el estudio de la cultura y los espacios que la componen, como las creencias, las costumbres, instituciones y cosmovisiones. Se enfatiza en las principales líneas de investigación que se han dado en la historia de la antropología. Además, se hace un acercamiento al estudio de las religiones y los estudios bíblicos por medio del instrumental teórico provisto por la antropología. La segunda parte, con el nombre de Sociología, expone el pensamiento sociológico de las figuras clásicas de la sociología. También se proveen conceptos y categorías que permiten el análisis de la sociedad, así como su aplicación en campos tan variados como la religión, la exégesis y la sociedad de los tiempos de Jesús. Durante el curso buscaremos desarrollar algunas de las ideas, conceptos y temáticas que cobran importancia en el estudio de las ciencias antropológicas y sociológicas. Buscaremos proveer un instrumental de análisis social y cultural, promover el pensamiento crítico en la situación contextual local y nacional, establecer vínculos interdisciplinares con la teología y las ciencias bíblicas y presentar el pensamiento de algunos de los teóricos más conocidos en estos campos. En la medida en que vayamos avanzando, usted verá que mirar a la cultura y sociedad desde una perspectiva crítica, contextual y transformadora es una oportunidad para avanzar efectivamente el reino de Dios y nos motiva a un compromiso mayor con el cumplimiento de la misión de Dios. Así que con esta idea de la nueva mirada, la nueva perspectiva, comenzamos el tema de esta conferencia, una breve introducción a la antropología cultural. Y este es precisamente el énfasis con el que quiero comenzar esta primera conferencia, una nueva manera de ver el mundo. La antropología funciona como unos lentes que traen claridad a la diversidad humana. Hay una pregunta fundamental que quizás usted ya se haya hecho. ¿Por qué varios grupos de personas alrededor del mundo tienen diferentes características físicas y por qué tantas personas hablan, piensan y actúan de manera tan diferente? De allí que tengamos que ponernos los lentes antropológicos para entender las más diversas culturas a través de sus cosmovisiones, esos conjuntos de ideas, métodos, teorías y perspectivas que son propios de cada cultura. La antropología cultural demanda de su estudioso una perspectiva multidimensional que se caracteriza al menos por una mirada holística, es decir, que vea la cultura como un todo interconectado, que entienda el valor de comparar las culturas para detectar semejanzas y diferencias, que se enfoque en el estudio de grupos de individuos por largos periodos de tiempo para así entender su cultura, que comprenda su naturaleza correlativa. Usted encontrará frecuentes conexiones entre el cuerpo humano y la cultura. Por ejemplo, el significado de las diferentes partes del cuerpo humano a nivel cultural. También debe destacarse la importancia de distinguir la perspectiva del nativo de la perspectiva del observador, algo que se conoce como perspectivas Emic y Etic. La mirada Emic busca entender el nativo desde su propia lógica cultural, aprendiendo sus reglas sociales, mientras que la perspectiva Etic busca articular una teoría científica que explique o traduzca las semejanzas y diferencias de la cultura estudiada con respecto a la de aquel que la estudia. Esta perspectiva multidimensional define de manera general la actitud y el enfoque del estudio antropológico. Ahora bien, ¿cuándo surge la antropología cultural? Hay antecedentes que indican que la palabra antropología apareció en idioma inglés en el año 1592. Algunos aseguran que ya desde 1501 se usaba el término en la ciudad alemana de Leipzig, por una referencia a un tratado de anatomía elaborado por Magnus Hunt. Pero la historia de la palabra antropología es apenas un suspiro cuando se le compara con el tiempo transcurrido desde que milenariamente se suscitara un interés por el estudio de la humanidad. El origen y fundamento de la antropología puede fijarse en el interés que ha suscitado desde tiempos inmemoriales conocer al otro. En su obra, Los 9 libros de historia, el historiador griego Heródoto dejó
visibles huellas de su interés por la conducta y costumbre de otros pueblos como los escitas, masagetas, egipcios, etíopes. Con probabilidad, las primeras reflexiones antropológicas se dieron en el Renacimiento, en el marco de las conquistas europeas en América. No obstante, para hablar del nacimiento de la antropología como ciencia, es medular asociarla con la creación de una metodología y un sistema categorial que permitieran iniciar la recolección de datos y hacer valoraciones epistemológicas. Y es en los siglos XIX y XX donde con rigor esto comienza a tener lugar. Entre las figuras claves e históricas de esta ciencia están Louis Henry Morgan, que abordó el estudio de la cultura a partir de un modelo evolucionista. Está Franz Boas, que cultivó el relativismo cultural. Bronislaw Malinowski, exponente cimero del funcionalismo, destacando el papel de las instituciones para el estudio de la cultura. También debemos destacar a Claude Lévi-Strauss, máximo exponente del estructuralismo en la antropología cultural, para quien la cultura es un sistema simbólico articulado sobre estructuras que van más allá de la voluntad consciente humana o control individual. Clifford Geertz es otra figura clave, conocido por su desarrollo de la antropología simbólica, que se destaca por la localización de documentos o textos expresivos de una cultura y su análisis con la mayor precisión posible. En el caso de Cuba, las figuras más importantes son Fernando Ortiz y Lidia Cabrera. Ellos se enfocaron fundamentalmente en el estudio de las expresiones afrocubanas y la Escuela Antropológica Cubana ha continuado este énfasis. Quizás sea momento de ampliar el campo de estudio de la antropología cubana a otras esferas de interés para la Iglesia y en nuestro caso del pentecostalismo. Ahora bien, ¿qué significa el término antropología? ¿Qué entendemos por cultura y a qué llamamos antropología cultural? La palabra antropología se compone del griego anthropos, ser humano, y logos, discurso. Es una ciencia que en sentido general se encarga del estudio del ser humano. Por su parte, la cultura puede ser entendida de diversas formas. Edgar Morin, por ejemplo, la entiende como una sociedad sapiencial que a través de reglas, normas, prohibiciones, controla la existencia fenoménica de la sociedad con el fin de asegurar el mantenimiento de la complejidad social. Edward Taylor la define como ese todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, costumbre y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Ahora, ¿qué es la antropología cultural? Y aquí ofrezco mi definición. Es la ciencia social que describe y analiza las creaciones tangibles e intangibles del ser humano que incluyen conductas, costumbres, espiritualidades, arquitecturas, artes, lenguas, tecnologías y todo lo que tiene una existencia concreta a partir de la intervención humana. Dicha ciencia aborda la cultura de manera sincrónica, diacrónica y sistémica. Por sincronía entendemos el estudio in situ de códigos, rasgos y unidades culturales. Por diacronía, el estudio de los procesos culturales que incluyen la transmisión y pervivencia de la cultura. Y por sistémica, el estudio de la organización de la cultura. Se trata de una definición amplia y que de cierta manera recoge el enfoque de este curso. Usted al término de esta asignatura podrá elaborar su propia definición de cultura y antropología. Quizás se pregunte hacia dónde nos dirige este estudio y qué relevancia tiene para un estudiante de teología. Bueno, podemos destacar tres sentidos personales que tomo de los autores cubanos Alain Basay y Roberto Dávalos y que los aplico a nuestro caso. En primer lugar, llamar la atención sobre cómo gentes de otros lugares y tiempos han ordenado sus vidas y en este sentido indicar la diferencia, la particularidad. Describir, digamos, las condiciones socioculturales que sirvieron de trasfondo a los actores bíblicos. En segundo lugar, debemos interesarnos sobre qué significados han encontrado los antropólogos en las vidas de otras personas como productos de su tiempo de relevancia y significación para cada uno de ellos. Y ahora para nosotros. En este sentido puede encontrarse una finalidad hermenéutica, es decir, de actualización de contenidos y significados de forma apropiada para los creyentes. Y en tercer lugar, es una oportunidad para situarnos, comprender nuestras propias especificidades y enseñarnos a vivir, no solo a dominar conocimientos técnicos y prácticos,
sino a mantener relaciones con otros y entre nosotros mismos. Conocer al otro es parte de conocerse a sí mismo. Comprender al otro nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Y este aprendizaje debe ponerse en función de las relaciones humanas y espirituales. Así que, una vez entendida nuestra perspectiva y hacia dónde nos dirigimos, pasemos a la parte en la que debemos familiarizarnos con algunos conceptos y categorías de la ciencia antropológica. A lo largo de su reciente historia, los antropólogos han intentado describir el proceso de formación de las culturas de diferentes maneras. Para algunos el modelo de la aculturación era el que mejor lo explicaba. La aculturación se refiere al proceso mediante el cual las personas adquieren una nueva cultura. Usualmente, este proceso viene acompañado de un abandono parcial de la cultura original en pos de participar en las prácticas, creencias, lenguajes y tradiciones de la nueva sociedad. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el sepelio de Jacob. Allí se nos dice que José ordenó que su padre Jacob fuera embalsamado según las prácticas egipcias. Génesis 50. Naturalmente, el concepto de aculturación tiene sus limitaciones, pues entiende el proceso cultural en una sola dirección y no todo puede explicarse en términos de asimilación cultural. Otro modelo muy conocido que intenta explicar el proceso de formación cultural es el de endoculturación. Marvin Harris lo describe como una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. Como puede verse, la endoculturación se centra más en explicar la continuidad de la cultura que su transformación. Hay contextos donde la endoculturación parece funcionar muy bien y es precisamente en las relaciones entre padres e hijos. Pero igualmente, este concepto no puede explicar los abismos que se crean entre generaciones diferentes. Por ejemplo, en la cultura occidental, donde parece que cada generación se define en contraste con la anterior. Un tercer modelo es el de la transculturación, propuesto por el antropólogo cubano Fernando Ortiz. El sabio cubano planteó en su contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar que la transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una cultura distinta, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente. Significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. En conjunto, el proceso es una transculturación. Claro, no podemos pensar en la transculturación como un fenómeno instantáneo, sino como un proceso a partir del cual se pueden explicar las continuas dinámicas que convergen en la formación de una cultura nacional. No puede pasarse por alto las complejas dinámicas que se dan entre, por ejemplo, la cultura subalterna y la cultura hegemónica. Recordemos que la imposición del catolicismo hegemónico a los esclavos africanos en Cuba tuvo como resultado la formación de expresiones culturales y religiosas que, combinaron diferentes matrices culturales. Aunque parecía que los esclavos africanos asumían servilmente el santoral católico, lo que hicieron fue asociarlos con los orichas. De aquí que surgió la santería, una expresión religiosa afrocubana. También está el caso bíblico de los samaritanos. Recordemos que las políticas de desarraigo y repoblación impuestas por los asirios en el Reino del Norte provocaron la formación de un nuevo pueblo que conocemos como los samaritanos, y con quienes los descendientes del Reino del Sur tendrían sucesivas contradicciones históricas. Y por último está el modelo de hibridación. Néstor García Canclini, su exponente más conocido, señala que se refiere a procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. La hibridación designa los procesos de fusión entre estilos de consumo de generaciones diferentes, en los estilos artísticos, literarios, además de interesarse por el desarrollo tecnológico y comunicativo. Un ejemplo de ello se ve en el fenómeno del reggaetón cristiano. Es la combinación de una expresión musical con el discurso cristiano.
Así que básicamente estas son 4 maneras de explicar los procesos de formación cultural. Ahora bien, la interconexión global en la que hoy vivimos nos lleva a preguntarnos cómo debemos asumir las diferencias culturales. Mencionaré 3 paradigmas antropológicos. El primero es el etnocentrismo. Marvin Harris destaca que el etnocentrismo es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los extraños, por el hecho de actuar de manera diferente, viven según modos salvajes, mundanos, inhumanos, repugnantes o irracionales. El mismo autor afirma que consiste en analizar otra cultura desde nuestro prisma y compararla con la nuestra, a la que consideramos superior, o sea, mayor inteligencia y mejores actitudes, pues no es correcto. Ahora bien, ¿puede hablarse de superioridad cultural? ¿Sobre qué base? A mí me llama la atención que con el movimiento de raíces hebreas se pretende hebraizar el mensaje del Nuevo Testamento y la liturgia cristiana, sobre la base de una supuesta superioridad de la cultura hebrea y desarraigando al cristiano de sus realidades contextuales y de los principios bíblicos más elementales. Recordemos cuán fuertemente atacó Jesús los problemas entre judíos y samaritanos, porque cada uno miraba al otro desde una superioridad cultural. Las enemistades provocadas por el etnocentrismo fueron abolidas por Cristo en la cruz. No olvidemos que en nombre de la superioridad cultural se han realizado genocidios como el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. El otro paradigma cultural que debemos considerar es el relativismo cultural en su forma convencional. El relativismo cultural es el principio que dice que las creencias y conductas individuales solo pueden ser entendidas en el contexto de su propia cultura y sociedad. Es una postura que defiende la validez de todo sistema cultural y se opone a cualquier tipo de absolutismo. En este sentido, viene a ser la contrapartida histórica e ideológica del etnocentrismo. Sin embargo, no confundamos esto con el relativismo ético, que plantea que la articulación de los juicios éticos universales es incoherente porque los valores morales son un producto de la unicidad histórica de cada cultura y que por tanto deben ser vistos en relación con su historia. Yo entiendo que en parte las versiones más radicales del relativismo ético surgen como una crítica a los colonialismos del siglo XX, pero hay prácticas totalmente deplorables como la mutilación genital que no pueden ser justificables a partir del relativismo. Y en tercer lugar está el paradigma de la interculturalidad, en el cual ninguna cultura es homogénea ni estática. La diversidad existe dentro de cada cultura y el diálogo que surge en la convivencia es la que actúa como motor de cambio. La interculturalidad favorece la horizontalidad en las relaciones culturales y promueve el respeto. No solamente se refiere a la interrelación que se puede establecer entre habitantes de dos países diferentes o culturas diferentes, sino entre individuos de una misma nación multicultural. Los paradigmas de las misiones transculturales buscan ser consecuentes con este paradigma al buscar el reconocimiento de la cultura de los grupos étnicos evangelizados, enfatizando la práctica de la fe en Jesús y de los principios bíblicos en la cultura receptora. Pues bien, concluyendo, en esta clase hemos destacado la perspectiva multidimensional de la antropología, que se caracteriza por una mirada holística que entiende el valor comparativo de las culturas, que se enfoca en el estudio de grupos de individuos por largos periodos de tiempo, que comprende la naturaleza correlativa entre el cuerpo humano y la cultura y que distingue entre el enfoque del nativo y el del observador. Ofrecimos algunas pinceladas históricas y mencionamos figuras claves dentro de la antropología cultural. Además, definimos esta ciencia, repasamos su finalidad, describimos 4 modelos que explican los procesos de formación cultural: aculturación, endoculturación, transculturación e hibridación, y terminamos haciendo referencia a 3 maneras en que se asumen las diferencias culturales. Ahora, usted debe leer el primer capítulo del libro de texto de esta asignatura, donde profundizará los contenidos aquí introducidos y además podrá estudiar nuevos campos del saber antropológico como los sistemas de parentesco y la antropología del cuerpo. Recuerde que si se quedó con alguna duda, usted puede repasar esta videoclase con el libro de texto y consultar a su profesor, mentor o instructor. Dios le bendiga mucho.